Esta sí te la saco al toque, este es El Reino del Revés. Muy buena onda la gente de la orquesta de Chascomús, porque había 45 chicos tocando, pero además hicieron pasar a gente del público que se sumó a tocar con ellos. Muy buena la presentación de la gente de Chascomús. Eso fue en el auditorio de la AMI. Vamos a tener un poquito más de música en el programa de hoy. Les dijimos que el martes se enciende la primera de las luminarias de Hanukkah, la primera de las velas, y que teníamos un informe para conocer más acerca de esta festividad. Vamos entonces a compartir ese informe y después Alberto desmenuza mucho más con el Moré Chelger el sentido de Hanukkah. Hanukkah conmemora la victoria militar de los macabeos contra la ocupación griego-siria en el siglo IV antes de la Era Común. Sin embargo, los sabios describen su significado esencial en términos de victoria espiritual. Los griegos imponían sus creencias a los pueblos conquistados, convencidos de que su cultura era superior y su modelo de vida el que debían imponérselos a todos. Los griegos no dejaban opción a los pueblos conquistados. Era helenización o barbarie. En el año 168, antes de la Era Común, el rey Antíoco IV, conocido como el Grande, invadió Israel. Impulsó persecuciones que tuvieron su punto máximo en la profanación del Gran Templo de Jerusalén, con la entronización de ídolos en los lugares más importantes para el pueblo judío. Este hecho fue determinante para que estalle la rebelión judía. Matitiau, el líder de la revuelta, no era un político ni un militar, sino un sacerdote de la aldea de Modín, en el centro de Israel. Matitiau y sus 5 hijos organizaron y comandaron la rebelión combatiendo contra ejércitos bien armados y numéricamente superiores. Después de casi 20 años de lucha, obtuvieron tanto la libertad religiosa como política. En el año 164, antes de la Era Común, reconquistaron y liberaron el Gran Templo. Allí se produjo el conocido milagro de Hanukkah. Cuando los macabeos liberaron el templo y lo limpiaron de toda idolatría, necesitaban aceite puro para reiniciar el ritual judío. Solo encontraron una pequeña vasija con aceite que debía durar solo un día y milagrosamente duró 8. Este hecho fue tomado como la victoria de la Torá por sobre el helenismo. El milagro de la revuelta macabea y su triunfo está implícito en la lectura profética que se lee en Shabbat Hanukkah, que contiene el versículo de Zacarías: no por la fuerza ni por las armas, sino por mi espíritu. En los hogares judíos se enciende el candelabro de 8 brazos especial para Hanukkah, llamado Hanukiah. Se prende una vela por noche hasta culminar con todo el candelabro encendido en la 8ª noche de Hanukkah, según marca la tradición. El significado de esta festividad representa la primera victoria de la humanidad contra la opresión. La gesta de Hanukkah sirvió y sirve de inspiración para los que luchan contra todo tipo de injusticia y autoritarismo. ¿Qué tal? Shalom, buen día, ¿cómo están? Bueno, ya escucharon, el martes a la noche tenemos que prender la primera vela. Hay que prepararse, no hay mucho tiempo, hay que conseguir los vasitos, comprar las velas, sacar las Hanukkot de donde las tienen guardadas, métanle, quedan solamente 2 días. Bueno, para hablar de Hanukkah hoy me acompaña el Moré Jaim Baruch Chelger. ¿Cómo anda, Moré? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias por hoy. Escuchamos ya el informe que decía que fue la victoria de la Torá sobre el helenismo, es decir, los valores espirituales sobre el culto al cuerpo. ¿Es así? Es así. Mi Rab decía que para poder comprender esto, decía que hay lo que se llama el Monte Olimpo, era, digamos, donde estaban los dioses griegos, y por otro lado el Monte Sinaí, donde nosotros recibimos la Torá. Entonces, ¿cuál es la característica de ese Monte del Olimpo? Es donde los dioses tenían relaciones con los seres humanos, bajaban al mundo y generaban lo que son los semidioses. Es decir, ¿y cuáles eran las características de esos dioses? Los dioses tenían celos, envidia, tenían valores humanos. Entonces, el planteo desde ese lugar, ¿cuál es? El planteo es que esos modelos sirven como justificativos a la actitud personal. El modelo que trae el Monte Sinaí es un modelo al revés. Tenemos a Moshe Rabbeinu, a nuestro maestro,
Moshe que sube al Har Sinai, hay que subir, hay que elevarse para poder recibir esos valores. Implica dos mundos absolutamente opuestos, donde yo busco que el modelo sea de acuerdo a mi característica, o yo tomo un modelo que me permite superarme, mejorarme, elevarme. Y esa es en realidad la verdadera lucha. Y por otro lado, la idea del mundo griego era cómo está la filosofía, por un lado, lo, entre comillas, espiritual, y el mundo físico, donde tenía que ver con ese desarrollo desde lo corporal. En cambio, desde el lado judío, toda la concepción, desde que comienza la Torá, dice que el hombre por un lado es cuerpo y por otro lado es Neshama, es alma, pero que es una unidad y tenemos que trabajar simultáneamente en los dos planos. Claro, hay una curiosidad también, ¿no? Que nosotros sabemos que había gente dentro del propio judaísmo que habían formado como un partido político a favor de los griegos, como un grupo helenista. Y por eso también la importancia de que en aquel momento la Hanukkah se pudo colocar en un lugar de donde se veía desde todos lados. En realidad, la verdadera batalla tiene que ver con el proceso interior de cada uno de nosotros. Eso es lo que vemos cada vez que hablamos desde la Kabbalah. ¿Qué significa esto? Entender que uno tiene dentro suyo una porción de helenista, una porción que busca tener dioses y buscar valores que en realidad justifican nuestras actitudes, y nosotros tenemos por otro lado el valor de la Torah. Esa es en realidad la lucha, y la posibilidad de entrar en Hanukkah es cómo poder conectarnos con la luz que se reveló en el día de aquel momento, pero decimos justamente en la Brajá, en aquellos días y en el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que poder reactivar la energía que cada año se repite y poder llevarla a nosotros mismos. Ahora, esta filosofía que usted está diciendo, More, ¿cómo se vincula con el milagro de Hanukkah? ¿Cuál fue el milagro de Hanukkah y cómo vinculamos esto que usted cuenta con el milagro en sí mismo? La primera pregunta sería, ¿qué significa milagro? Claro. Entonces, la primera idea es que el milagro no es lo mágico, que es lo que generalmente creemos. El concepto del Yadut, del judaísmo, milagro, tiene que ver en realidad con, en el lugar donde los sentidos consideran que no hay posibilidad de encontrar algo, la posibilidad se puede encontrar a través de emuná, a través de una fe, de una búsqueda con mayor profundidad. Y finalmente, esa idea, ¿cuál es? Es la de haber encontrado esa pequeña vasija de aceite que encontraron Matitiahu y sus hijos en el Beit HaMikdash, y lo que tenía que haber servido para un solo día sirvió para 8 días. Claro. También podemos desarrollar qué significa el concepto de esa vasija. Claro, porque ¿dónde la encontraron? La encontraron dentro de un lugar donde todo estaba ya, digamos, profanado, donde todo había sido rebajado al mundo de los dioses. Sí. En ese mismo lugar encontraron una vasija. El Midrash, lo que es la Torah oral, cuenta que, digamos, estaba enterrada, se encontró esa vasija y estaba sellada por el Kohen Gadol, por el gran sacerdote. Ahora sabemos que todo lo que está contado desde el Midrash, de la Torah oral, tiene una explicación profunda. Vamos a tratar de desarrollarlo si no nos da el tiempo. Primero, encontrar enterrado, nosotros sabemos que el hombre, dice la Torah, que fue que Hashem lo tomó polvo de la tierra y le dio forma. Muy bien, ese polvo, esa tierra donde estaba esa vasija, representa el cuerpo de la persona. El aceite que está adentro representa la neshama, el alma de la persona. Entonces lo que me está diciendo es, si yo busco dentro mío, voy a encontrar esa pequeña vasija, voy a encontrar dentro mío esa porción de neshama, esa porción de alma que tengo, que es pura, porque es una porción de la divinidad, y que lo interesante de esto es que aquello que puede haber servido para un día, sirve para cuánto, para 8 días. ¿Qué quiere decir? Que la creencia de nosotros que tenemos una pequeña porción de espiritualidad y que realmente no la tenemos activada, si la pensamos a activar, lo que vamos a descubrir que va creciendo. Y ese es el motivo por el cual, cuando se encienden las velas, cuando se encienden las Neirot, lo que se hace es cada día se agrega una más. ¿Qué quiere decir? En la medida que cada uno trabaje consigo mismo en función de los demás, lo que voy a descubrir que es que cada día voy a tener mayor cantidad de luz. Y eso es en realidad lo que poder mirar adentro y saber que hay una porción de chispa, hay una porción de divinidad, y lo que tengo que poder hacer es ponerlo adelante mío y que sirva no solamente para mí, como decimos Or LaGoyim, es decir, luz para las naciones. El primer nación, el primero que tengo que iluminar es a nosotros mismos. Es a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias, More, por este mensaje. Gracias por la invitación. Cuando encendemos las luminarias tenemos que pensar en esto que dijo usted, mejorar nuestras acciones, porque a partir de ahí vamos también a poder iluminar el comportamiento de los demás. Recordar que es una luz que está desde el principio, que yo tengo la posibilidad de sacarla adelante, sacarla a la vista, y entonces sí poder cambiar nuestra actitud. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y ahora le invito a seguir con más Ami el Legado, escuchando música israelí. Vamos.
besé.